ya están monumentados los puntos y hay que planificar y realizar la observación. Primero planificar el trabajo y luego realizar la campaña de campo. En esta tercera etapa es muy importante la elección del instrumental y el método o los métodos de observación que se van a utilizar, y como hemos dicho, esto está en función del orden de precisión y del tamaño de la red. Por supuesto que va a depender mucho, más que nada la ampliación de la red, del instrumental que disponga el gobierno autónomo municipal para realizarlo. Si se está trabajando con métodos GNSS, hemos dicho fundamentalmente en vértices de primer y segundo orden, necesariamente hay que hacerlo con este tipo de equipos, utilizando un método estático relativo. Vamos a ver que para tercer y cuarto orden podemos utilizar otros métodos. ¿Qué es el método estático relativo? Es, como hemos mencionado, pongo un equipo que estamos llamando base en un punto de coordenadas conocido, que va a estar fijo en ese lugar mientras se haga toda la observación, y necesariamente dos equipos de estas bases y otros 2, 3, 4 equipos para ir haciendo el levantamiento. Entonces, este método estático relativo, como decimos, al menos dos receptores que no varían su posición durante la etapa de observación, pero para red geodésica municipal es conveniente por lo menos 3 o 4 receptores, 2 en los puntos denominados base, con coordenadas conocidas, o 1 y 2 equipos denominados móviles, que van a ir a los vértices de coordenadas que queremos determinar su medición. Y luego poder hacer un ajuste adecuado que se corresponda con una red. Para eso es conveniente, si estamos haciendo los puntos de segundo orden, reocupar, es decir, volver a medir en los mismos puntos en un proceso de remedición. Los tiempos de ocupación son función de varios parámetros. Ya hemos mencionado algo. Si son de primer orden y no existe en la población cercana 2 o más vértices de la red Margen Rock, se deben establecer 2 o más vértices, pero con una medición de 48 horas y estableciéndose de esta manera la red geodésica municipal de primer orden. Esos 2, 3 o 4 puntos, como mucho, que corresponden al primer orden. Para los vértices de segundo orden es necesario utilizar como base los vértices de primer orden, y los términos de referencia establecen utilizar equipos de doble frecuencia cuando las líneas sean mayores a 60 kilómetros de distancia a los puntos bases, a excepción que sean de los puntos de la red Margen Sirgas que estén a mayor distancia y entonces con mayor tiempo de observación. Realizar registros, es decir, algunas veces lo denominamos épocas, recibir señales en el receptor cada 15 segundos, colocar una máscara de elevación mínima de 10 grados, es decir, que no entren señales de satélites que vengan con menos de 10 grados respecto del receptor, y que el PIDOP sea mejor que 5. ¿Qué es un PIDOP? Es un número que me indica la geometría de los satélites. Cuando menor ese número, es decir, si estoy en 1 o 2, es el mejor, pero no se puede pasar de 5. Si se pasa de 5, esos tiempos de observación hay que considerarlo que no van a servir, y por lo tanto necesito estar más tiempo recibiendo. El tiempo de sesión mínima para los puntos de la red geodésica de segundo orden están establecidos en 2 horas, y recibir más de 5 satélites. Otro método de medición con sistemas satelitales de navegación global es el denominado método estático rápido. Es una variante del método estático relativo, pero se reduce el tiempo, puede ser en el orden de unos 15 minutos, pero hay que también reducir el intervalo de toma de datos, es decir, que el receptor esté recibiendo datos ya no cada 15 segundos, sino cada 5 segundos. Se pueden emplear para la densificación de puntos de segundo orden, fundamentalmente como reemplazo de los puntos a obtener con poligonal principal con estación total, o inclusive emplearlo para estos métodos para supervisión de trabajos topográficos, inclusive
realizados con estaciones totales. Dependiendo del tamaño del área urbana del municipio, es interesante analizar la posibilidad de una estación continua administrada por el municipio. Por eso hice esa aclaración que esos puntos de primer orden, esos 2 puntos, 3 o 4, uno podría estar en las mismas oficinas del municipio, donde está el catastro. Inclusive esa estación no necesita ser necesariamente continua. Podría ser que sea semicontinua, que se ponga en funcionamiento desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y por lo tanto va a servir como una base para las mediciones con el método estático rápido y también con el método que vamos a analizar enseguida. Estos dos métodos, el estático relativo y el estático rápido, implican una corrección diferencial en tiempo diferido. Es decir, los datos son capturados en el campo, son almacenados en la memoria del receptor y posteriormente son llevados a la oficina, habitualmente decimos a gabinete, y con el software correspondiente se hace el ajuste de los puntos medidos, de las redes medidas, y se determinan sus coordenadas. El tercer método, que ya lo hemos comentado, es el denominado cinemático en tiempo real. Lo vamos a decir RTK, por sus siglas en inglés. ¿Qué es lo que se requiere y por qué sale más caro este tipo de equipos? Se necesita una estación fija de referencia, base, que va a estar estática durante la medición, en la que se introducen las coordenadas del punto donde el equipo se estaciona. Es decir, puede ser un punto de primero o de segundo orden, mínimo de segundo orden. Y va a haber otros equipos que van a estar en otras estaciones, es decir, que se van a estacionar en otros lugares. Es decir, son los equipos móviles que también los denominamos rover, recorriendo los puntos del terreno en que se quieren determinar las coordenadas, y la experiencia muestra que en tiempo real, es decir, en el mismo momento de la medición, voy a tener coordenadas con precisiones del orden de los 3, 5, 6 centímetros, sin la necesidad de realizar un procesamiento posterior. ¿Cómo se logra esta medición en tiempo real con estas precisiones? Porque se establece una comunicación directa entre el equipo fijo, el que está en base, el que está en las coordenadas, recibe señales de los satélites, procesa esas señales, obtiene las coordenadas, la compara con las coordenadas que se le han introducido, y entonces lo que hace es determinar cuál tendría que ser la corrección para tener esa precisión. Y esa señal, esa corrección, es enviada mediante radio modem. También se puede utilizar señales de celulares con lo que se denomina un sistema N-Trip, muy poco utilizado en el país por lo costoso. Y entonces lo que está haciendo la base es enviar en tiempo real la corrección que debe hacer el equipo móvil. El equipo móvil está recepcionando los datos, los procesa en tiempo real, los corrige en función de esa señal que recibió, y es por eso que podemos tener en tiempo real precisiones de 3 a 5 centímetros. ¿Cuál podría ser la desventaja? Bueno, una desventaja es el costo. Si no tengo el dinero necesario, no puedo tener este tipo de equipos. La otra desventaja es el tipo de transmisión que se está mandando de la base a los móviles. Los equipos GPS vienen con una radio interna. Dentro de la estructura de donde está la antena y el receptor GPS, hay una radio que manda la señal en frecuencia modulada, pero esta señal en frecuencia modulada está limitada en áreas urbanas a no más allá de los 3, 4, 5, 6 kilómetros, fundamentalmente por las obstrucciones que genera o la topografía, la vegetación, pero fundamentalmente las edificaciones. Si yo tuviese sistemas que me pueden mandar la señal por internet y tengo asociado al equipo GPS un sistema de celular, por supuesto esto es inclusive más costoso, pero el radio de alcance va a ser mayor. Pero también se pueden colocar, si es un equipo radio modem, se puede colocar una radio externa de mucho más potencia que la que trae
originalmente el equipo GPS. Y entonces, aquí de vuelta, esa solución de una estación semicontinua del municipio que pueda estar emitiendo señales de corrección LTK, y entonces puede ser una solución interesante. Además de poder utilizarlo como base, como si fuese una base para densificación de segundo orden, o inclusive para poder hacer el método estático rápido. Estoy seguro que todo esto que estoy comentando, para aquellos que nunca lo han hecho, esto es inentendible. Pero bueno, ustedes lo van a tener que hacer en sus municipios, lo van a tener que supervisar, por lo tanto, no les queda otra que entenderlo. Este método LTK es realmente muy eficaz, muy versátil y un alto rendimiento en los trabajos que requieren precisiones, como decimos, del orden de 3 a 5 centímetros, y reemplazando en muchos casos a la estación total, haciendo un trabajo muchísimo más rápido, ya que no necesito estar más de 1, 2, podrían ser 3 minutos en el vértice que quiero determinar las coordenadas. Es posible que sea conveniente pasar nuevamente por ese punto y obtener no menos de 2 a 3 veces las coordenadas del mismo punto para analizar la dispersión en las coordenadas este y norte que estoy logrando. Y poder analizar, no, aquí está pasando algo raro, hay obstrucciones importantes que me están haciendo variar las coordenadas y bueno, cambiar la metodología. En la determinación de vértices de primero y segundo orden, será siempre exigible la utilización del denominado método estático relativo. Es decir, los equipos no se mueven en el tiempo que está estipulado. Por ejemplo, 2 horas para segundo orden. Listo. Esas 2 horas, el equipo se queda. La base se sigue quedando, supongamos que voy a medir 10 horas durante todo el día, y el móvil se va a ir moviendo por los otros puntos. Pero siempre necesito bajar los datos de los equipos y hacer un ajuste de post-proceso. En los vértices de tercero y cuarto orden se pueden utilizar estas técnicas que hemos mencionado con el ETK para distancias cortas y las precisiones se mantienen dentro de los rangos que hemos mencionado. Pero también necesariamente voy a tener que trabajar con topografía clásica en tercero y cuarto orden y por supuesto realizando este trabajo con estaciones totales. La elaboración de la red geodésica municipal con técnicas topográficas clásicas se limitan en lo posible a casos particulares donde no es buena la recepción de los satélites porque hay muchos obstáculos, muchas interferencias y entonces tendría que estar realizando poligonales principales o secundarias con estación total. Por supuesto que para hacer el levantamiento de predios aislados, de casas aisladas, la estación total es casi una de las pocas soluciones que me quedan. Se emplean métodos topográficos con estación total, como dijimos, con las poligonales, o se pueden llegar a hacer intersecciones dobles o triples, determinándose 3 observables: los ángulos horizontales, los ángulos verticales y las distancias. Y todo esto hay que procesarlo con el software correspondiente para obtener los resultados. Es casi imprescindible y recomendable utilizar medidas redundantes, es decir, medidas por demás, que me permitan detectar y eliminar observaciones de mala calidad, verificando en los cierres si se cumplen con las exactitudes requeridas. Yo hice comentario al principio que puede haber topógrafos que tienen mucha experiencia como topógrafos, pero que nunca han realizado o no han tenido los cuidados correspondientes para hacer poligonales principales, cerradas o abiertas con control de cierre, porque es necesario evaluar la calidad de las mediciones y si entra dentro de las tolerancias, hacer el ajuste de las observaciones. Empleando ya programas establecidos o programas más simples de poder manejarlos diseñarlo y programarlo en Excel, pero cuando mido con estación total es muy recomendable utilizar ajustes, si no se pone de software especializado, conocido como la regla de la brújula o también conocido
como el método de Bowditch, quien lo diseñó. Para las distancias se debe determinar para las zonas de trabajo, como lo hemos dicho ya en la parte de cartografía, el factor de escala combinado a introducir en la estación total para poder transformar las distancias topográficas medidas en la superficie terrestre a las distancias cartográficas UTM, que son las que vamos a utilizar. Pero aquí quiero establecer una alerta, y es que el operador de campo puede ser muy hábil en el manejo del equipo, pero puede ser que desconozca los temas relacionados con errores en las mediciones y los ajustes correspondientes, y por lo tanto todo el trabajo puede salir mal. Entramos ahora en tercer orden de levantamientos con estación total, y para eso nos vamos a basar en los términos de referencia del programa de mejora de la gestión municipal. El tercer orden de la red geodésica municipal debe establecerse en base a 2 puntos de la red geodésica municipal de segundo orden. Las distancias de todos los lados de la poligonal principal deben ser similares, pero con distancias no menores a 200 metros y no mayores a 1500 metros. Con respecto a la tolerancia angular de la poligonal principal, dice que tiene que ser o tiene que entrar dentro de más menos A raíz de N, donde A es la precisión angular del equipo de estación total que se está utilizando. Mínimamente equipos que tengan como error angular horizontal y vertical no más de 5 segundos. Y N es el número de ángulos que tiene la poligonal. Analicemos en este ejemplo. Tenemos una poligonal, la que está en color verde, 2 puntos de la red geodésica municipal de segundo orden para el inicio de la poligonal y 2 para el cierre de la poligonal. Y entonces, en este ejemplo, es una poligonal que tiene, como podemos apreciar, 6 vértices. Es decir, 6 ángulos donde se van a medir ángulos horizontales y ángulos verticales. Por lo tanto, el error en la medición de los ángulos tiene que ser menor que menos segundos multiplicado por la raíz cuadrada de 6. Es decir, que el error tiene que ser no mayor a más menos 12 segundos. Si esto cumple el levantamiento, entonces se puede hacer el ajuste de la poligonal y repartir el error que se haya cometido en cada uno de los ángulos medidos. También podría ser que se esté realizando una poligonal principal pero cerrada. En el caso anterior era abierta con control de cierre. Si es cerrada, como vemos, partimos de un punto de coordenadas conocido. Se tiene que poder observar el compañero, el par de ese punto, para poder determinar el azimut de inicio y de cierre de la poligonal. Y por supuesto aquí tenemos mayor cantidad de vértices. Estamos midiendo, en este caso, 9 ángulos horizontales. Entonces, si la situación que se da es esta, el error de cierre angular tiene que ser mejor que más o menos 15 segundos. ¿Qué respecto de los errores planimétricos? Los términos de referencia establecen errores mejores que 1 en 20.000. Si volvemos a nuestro poligonal abierta con control de cierre y suponemos que la poligonal tiene 1200 metros, por lo tanto el error planimétrico que vamos a poder tener en este caso son menor o igual a 6 centímetros. Esto lo vamos a despejar dividiendo por 20.000 la longitud de la poligonal, los 1200 metros. Y entonces son las 2 condiciones que debe cumplir una poligonal principal. Y para poder cumplir con esto es necesario que cada uno de los ángulos fundamentalmente horizontales sean medidos no menos de 4 veces y aplicando, como decíamos, el método de Bessel o de vuelta de campana. Si vamos a vértices que vayan a corresponder al cuarto orden, es lo que se denomina en los términos de referencia del programa poligonales secundarias. Analicemos aquí, tenemos 2 ejemplos, en color rojo las poligonales secundarias, y entonces tengo 2 opciones: parto y cierro en puntos de la poligonal principal, o parto de un punto de primer orden o inclusive de segundo orden, como es este caso del dibujo, y cierro en puntos de la poligonal principal.
Y entonces, en este caso, las tolerancias angulares que se están pidiendo es que el error de cierre sea menor a la precisión del propio equipo, 5 segundos, más raíz de n más n, donde n es el número de ángulos que tiene la poligonal. Si estuviésemos trabajando con 9 estaciones, entonces tendríamos 5 segundos por raíz de 9, que es 3, son 15, más 9, entonces estaríamos en máximo un error de 24 segundos en el cierre de la poligonal. Una vez que se ha verificado que cumple con esas condiciones, necesariamente hay que hacer el ajuste de la poligonal para repartir estos errores angulares. Y el resultado de esto van a ser coordenadas UTM. Si eso no se hace, cuando esté utilizando ese vértice con las coordenadas UTM de una poligonal que no estaba cerrando como corresponde, entonces voy a estar haciendo un mal levantamiento topográfico. Con respecto a las distancias, la exactitud planimétrica requerida tiene que ser mejor o igual que 1 en 10.000. Otra actividad, otro método de trabajo necesario es la nivelación. Siempre que para todos los vértices de la red geodésica municipal hay que hacer una nivelación geométrica, sea esta con un nivel automático y a su vez que el equipo sea óptico-mecánico o con equipos de las nuevas tecnologías que son digitales. A veces se hacen comentarios sobre las redes de nivelación en catastro. ¿Para qué necesito las alturas? Y por supuesto que las necesito, probablemente no directamente en los temas catastrales, pero sí para cualquier otro trabajo multidisciplinario que se vaya a hacer del municipio. Por ejemplo, un levantamiento para una nueva, un puente, una vía nueva que se va a abrir o que inclusive que se va a asfaltar, y entonces se necesita de esta información. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre los métodos de nivelación, si bien no son necesarios en este curso, porque no nos estamos metiendo de lleno en los temas de topografía. Entonces, el primer método es el de la nivelación geométrica, que es un método de observación de desniveles entre dos puntos, donde se utilizan visuales horizontales. Y para poder generar esas visuales horizontales necesitamos trabajar con niveles automáticos. Como decíamos, sean óptico-mecánicos o sean digitales. Aquí hay un problema de precio y de calidad, ¿no? Un nivel óptico mecánico puede costar unos 400, 500 dólares y un nivel digital puede andar en el orden de los 2.000 dólares. Este método de nivelación geométrica es el método más preciso y utilizado en la determinación de altitudes o de cotas de los puntos respecto del nivel medio del mar. Y según el método y equipos utilizados, se denominan geodésicas o topográficas. Los términos de referencia establecen que para la determinación de diferencias de altura entre los puntos de la red geodésica municipal se deben utilizar niveles de precisión óptico-mecánicos o digitales, debiendo realizarse inicialmente la calibración del equipo y luego la medición por el método de nivelación geométrica cerrada, es decir, de ida y vuelta, con el registro de los datos y partiendo de bancos de nivel relacionados al datum de Arica, existentes y ubicados dentro del área urbana. Puede ser que ya tenga una red geodésica al área urbana del municipio, y si no es así, hay que buscar datos del Instituto Geográfico Militar de su red geodésica de control vertical. La medición desde nivel entre puntos de la red geodésica municipal debe conformar circuitos cerrados y debe realizarse por el método de nivelación geométrica de segundo orden, con el parámetro de 8 milímetros raíz de K, donde K es la distancia del circuito completo expresado en kilómetros. Y entonces estamos dentro de un nivel geodésico. Es discutible si realmente se requiere este tipo de precisiones, pero para los trabajos de ingeniería civil habitualmente es lo que se necesita. ¿Qué otros tipos de nivelación hay? Podríamos estar realizando una nivelación trigonométrica.
es la metodología de obtener cotas de puntos, pero empleando estaciones totales. Y de ahí viene que es trigonométrica, porque lo que estamos haciendo es midiendo ángulos verticales. Y que estos ángulos verticales generalmente van a ser ángulos cenitales y se miden distancias. Y entonces, de esta manera, puedo obtener la cota de los puntos que se van observando a partir de un punto de cota conocido. Por supuesto que es una metodología mucho más rápida que la de nivelación geométrica, pero no se pueden lograr las precisiones de la nivelación geométrica. Se pueden lograr precisiones del orden de los 10, 12, 15 centímetros de error. Si se pone un poco más de cuidado, podría disminuir este valor. Esta metodología se emplea para determinar puntos característicos de elementos geográficos requeridos en un proyecto de catastro urbano. Y con esos puntos, con la cota conocida, generar modelos digitales del terreno y, como decíamos, con menor precisión, del orden de más o menos 15 centímetros. También se pueden llegar a determinar alturas de modelos geoidales. En el primer trabajo práctico, para los 4 puntos de la red geodésica, se había pedido que se hicieran los cálculos de modelos geoidales con EGM 96 y EGM 2008 y que se compararan esos valores obtenidos, que son la ondulación del geoide. Recuerdo que es la separación que hay para un determinado lugar entre la superficie matemática, es decir, el elipsoide, y la superficie física, el geoide. Pero este geoide es un geoide global y que, como en los trabajos prácticos ustedes lo pueden haber visualizado, puede llegar a tener diferencias importantes. Pero puede llegar a servir inclusive para hacer supervisiones de los trabajos de nivelación, ya que en los tamaños de un municipio, de la superficie de un municipio, podemos considerar que las alturas, la superficie de matemática, el elipsoide, y la superficie física, el geoide, se mantienen casi paralelas o muy próximo a que sean paralelas. Y entonces, si se obtiene para todo el municipio, el área urbana del municipio, esa ondulación del geoide, midiendo con GPS y habiendo realizado nivelaciones respecto del nivel medio del mar, se pueden hacer otras medidas con GPS, aplicarle esa ondulación del geoide y tener alturas referidas al nivel medio del mar con precisiones que pueden andar casi dentro del orden de las que se obtienen con nivelación trigonométrica, de mejores que unos 15 centímetros. Pero vuelvo a repetir que hay que tener mucho cuidado cuando empleamos los modelos geoidales globales como EGM 96 y EGM 2008 y que ustedes han comprobado en el trabajo práctico 1. Cuando se mide con tecnologías RTK, Real Time Cinemático, es decir, cinemático tiempo real en movimiento, muchas veces es necesario poder corregir las alturas, que son alturas referidas al elipsoide, con estos modelos geoidales locales, como he comentado anteriormente. Continuamos entonces con esta tercera etapa, que es la de planificación y observación. Hemos analizado los métodos que se pueden tener para la obtención de datos, sean estos con GPS, con estación total o con nivel. Y entonces viene la segunda actividad. Y esta segunda actividad es realizar la campaña de observación. Para cualquier tipo de campaña de observación, sea con topografía clásica o con sistemas satelitales de navegación global, es necesario hacer una planificación de la campaña. Para eso necesitamos establecer cuáles son los órdenes de precisión, cuál es, si voy a estar trabajando con GPS o con estación total, y planificar la campaña de observación lo más cuidadosamente posible para poder obtener los mejores resultados con el mayor rendimiento. Es decir, calidad, pero bajando al máximo los tiempos. Esta planificación dependerá, entre otros, de los siguientes factores. Del método de observación, como hemos comentado, depende del equipo disponible en el municipio
inclusive de poder subcontratar parte de estas actividades, y la metodología adoptada. Los tiempos de observación, ya hemos hecho algunos comentarios. Si estamos trabajando con la red de primero y segundo orden, puede llegar a necesitar 48 horas para los puntos de primer orden, y en los puntos de segundo orden con 2 horas de observación. Por supuesto que los tiempos requeridos y las complicaciones técnicas en los ajustes son una condición que se pueden reemplazar con levantamientos cinemáticos en tiempo real, levantamientos satelitales RTK. Pero recuerdo que esta metodología, con la precisión que tiene, va a poder adaptarse para tercer y cuarto orden. Y por supuesto siempre tenemos que analizar los recursos humanos y técnicos, y analizar muy bien el costo de estas actividades, y que tienen que estar incluidas en el POA del año anterior. El otro trabajo dentro de la campaña de observación es realizar efectivamente los trabajos de observación de campo, que van a proporcionar los datos que posteriormente, cuando se va al gabinete, van a ser calculados. Para eso necesitamos utilizar software y necesitamos tener personal altamente calificado en el empleo del software y en el análisis de los resultados obtenidos. En los trabajos de campo es necesario registrar claramente toda la información necesaria y documentarla en monografías u hojas de campo, que luego van a integrar las monografías de los vértices y los croquis de trabajo de donde se han ido realizando los levantamientos catastrales. Pasamos entonces a ese cálculo y resultados. Hemos denominado la etapa 4 de esta propuesta de diseño e implementación, que como vemos tiene 3 actividades importantes: juntar, recopilar todos los datos de campo, realizar los cálculos con el software correspondiente y realizar los informes de resultados, cosa que todo el procedimiento que se ha realizado quede perfectamente ordenado en la oficina de catastro. Entonces, la primera actividad en esta etapa, antes de ejecutar los cálculos correspondientes, será recopilar y ordenar toda la información obtenida en el campo, ya sean los documentos gráficos que se han ido generando, pero tiene que estar muy bien ordenada y organizada la información que es bajada de los equipos, lo que habitualmente denominamos como datos crudos. Y es necesario realizar comprobaciones y depuración de posibles equivocaciones involuntarias o que se hayan cometido errores importantes y que requieran tomar la decisión si alguno de los trabajos de campo es necesario rehacerlos. Una vez que se tiene toda la información digital y en papel, comienza la etapa de los cálculos. Como decimos, bajar los datos de los equipos GPS, de las estaciones totales, de los niveles digitales, y tener en cuenta que estos equipos habitualmente tienen formatos propios de cada una de las marcas, y por eso se los denomina datos crudos. Y estos datos hay que transformarlos en datos normalizados. En el caso particular de los sistemas satelitales de navegación global, transformarlos en formatos RINEX, que son formatos que me permiten procesar datos provenientes de distintas marcas de equipo y de distintos modelos y no tener problemas. Con respecto a las estaciones totales y a los niveles, hay que definir formatos de texto en planillas de cálculos, o inclusive hay software específico que puede procesar estos datos provenientes de distintas marcas y modelos de equipo. ¿Y qué es lo que se va a obtener entonces? Primero, las coordenadas cartesianas espaciales X, Y, Z de los vértices medidos con
sistemas satelitales de navegación global. Los software nos van a generar las coordenadas geodésicas ajustadas de los vértices, es decir, la latitud, longitud y altura elipsoidal. También vamos a poder comprobar con los software que hemos utilizado en la parte de geodesia, de poder aplicar eso y comprobar que los resultados estén bien. Una vez que se tienen las coordenadas de esos puntos, hay que transformar esto en coordenadas planas en la proyección UTM, y cada municipio tiene que analizar con cuidado dónde está dentro de Bolivia y a qué zona UTM corresponde, como hemos analizado 19, 20 y 21. Hay que poder determinar los factores de escala por distancia y por altura para poder obtener el factor de escala combinado. Esto es necesario fundamentalmente cuando trabajamos con estaciones totales. Y depende entonces la escala que se le ha introducido, el factor de escala que se ha introducido a la estación total, o si se desconoce, se coloca el valor unitario, el factor de escala combinado 1, pero luego en gabinete hay que modificar esas distancias topográficas a distancias cartográficas UTM. Recordemos que todo el proyecto de catastro va a estar en UTM. Hay que poder procesar esos datos, obtener las desviaciones estándar y analizar si están dentro del error del 95%. Y poder hacer diferentes análisis estadísticos para apreciar y analizar el estado y la calidad de los levantamientos que se han realizado. Una vez terminadas todas estas tareas dentro de la actividad de cálculos, es necesario que todos los resultados sean volcados en un informe de resultados. Esta parte del proyecto tendrá también como la primera parte un informe, donde se deberá plasmar los resultados obtenidos en el cálculo, y estos informes generalmente contienen las siguientes partes: una memoria de resultados, es decir, un detalle de cómo se hizo el trabajo, los equipos que se utilizaron, donde se van a necesariamente explicar los métodos de cálculos y los programas utilizados. Tengan en cuenta la gran cantidad de cambios de personal que se producen en nuestros municipios, y que entonces la persona nueva que venga se tiene que interiorizar de cómo se ejecutaron los trabajos anteriores, y por eso hay que necesariamente dejar registrado estas actividades desarrolladas. Una vez que se hizo la memoria, donde se está contando un poco el trabajo realizado, viene lo importante que es acá, que es el objetivo final del proyecto: listados de coordenadas geodésicas, latitud, longitud y altura elipsoidal, las coordenadas UTM y altura referidas al nivel medio del mar, a través de un listado completo, y que nos están mostrando en definitiva el estado en que ha quedado la red geodésica del proyecto. En este momento hay que generar monografías. Una monografía es un documento donde está la información de cada uno de los vértices, y que necesariamente tendría que tener la siguiente información. He puesto en los apuntes un ejemplo de una monografía, se lo puede cambiar. Fíjense que cada una de las instituciones que le han realizado trabajo le pueden haber entregado una monografía diferente. Aquí estamos ubicando un punto específico, por ejemplo, este que es llamado PC56. Este es un ejemplo real, está en el distrito 17, en la zona sur de la ciudad de La Paz, se encuentra en el barrio de Irpavi y está en la esquina de la avenida Villegas, esquina calle 2. Aquí tenemos que necesariamente poner los datos del vértice y cuál es el sistema de referencia y el marco de referencia. Recordamos que el marco de referencia es margen
y el sistema de referencia SIRGAS, pero también tenemos que poner a qué marco de referencia terrestre internacional se corresponde. Actualmente el que se está utilizando es el ITRF 2014 y que se corresponde, supongamos, a marzo de este año. Entonces va a ser 2018.3 o 3. Y entonces aquí estamos identificando de qué tipo es la estación, el punto que estamos haciendo referencia en la monografía, en este caso de la red geodésica municipal, es decir, de segundo orden, y acá están los resultados de la latitud, la longitud y la altura elipsoidal. Luego, la transformación a coordenadas planas UTM en la zona que corresponda, y tendremos las coordenadas este y norte, y registramos también en esta monografía los factores de escala cartográfico por altura y el factor de escala combinado que se va a tener que utilizar o se utilizó en los trabajos de campo. Es también importante dejar registrado cuál fue el equipo que fue empleado, qué marca, qué modelo, qué número de serie, porque inclusive podríamos detectar en algún momento que el equipo no estaba funcionando bien y habría que recurrir de nuevo a estos datos y analizarlos. Por supuesto, la fecha de medición, qué nombre tiene en los archivos, en los datos GPS, donde van a estar archivados digitalmente, y el nombre del archivo cuando se ha pasado de datos crudos a datos RINEX. Aquí también es importante registrar el día juliano. Recordamos, el día juliano es una fecha correlativa que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Ahí también estamos poniendo y registrando la altura de la antena del equipo GPS cuando estaba el trabajo de campo, pero es un dato que lo necesitamos introducir en el software de ajuste y el nombre que tiene ese archivo. También aquí en esta monografía está el espacio correspondiente para los datos correspondientes a la nivelación, tipo, marca y modelo de equipo, la cota referida a nivel medio del mar, y desde ese vértice ha sido parte de un circuito, cuál fue el banco de nivel de inicio y cuál fue el banco de nivel final. Y los nombres que tienen los archivos y cuál fue el banco de nivel que se utilizó, por ejemplo, del Instituto Geográfico Militar. Luego viene un croquis de ubicación, de dónde está ese vértice, habitualmente con una imagen de satélite o, por supuesto, un satélite de alta resolución o un plano sacado del mismo sistema. Y donde hay un espacio para poder describir cómo llegar y encontrar fácilmente ese punto. La mejor manera es colocar fotografías panorámicas donde indico dónde está el punto. Fíjense que aquí en la fotografía panorámica no lo veo, pero la flecha me está indicando dónde está el punto, que en este caso está en la avenida Villegas con la calle 2 de Irpavi, y en este ejemplo era un punto que había colocado en el año 2005 el Instituto Geográfico Militar para el proyecto de catastro urbano de la ciudad de La Paz. Es conveniente también que quede registrado, inclusive si se pierde el punto, cuáles eran las características del monumento y la señal, y los datos de quién fue el responsable que procesó y que supervisó todos estos datos y en qué fecha se realizó ese trabajo. Pasamos entonces a la quinta etapa, la etapa de control y mantenimiento. Esta etapa de control y mantenimiento tiene varias actividades, como las vemos en color naranja, una inspección periódica de la red, si es necesario renovación y actualización de vértices en el campo, cuando
se hacen ampliaciones de la red geodésica, tiene que quedar muy bien estipulado que eso es una ampliación de la red geodésica existente. Realizar informes de cuando se ha hecho algún tipo de renovación de vértices y, por supuesto, un informe final de mantenimiento. Analizamos algunos aspectos importantes que están detallados en la parte de los apuntes. Entonces, es necesario planificar estas tareas de mantenimiento. Para ello, inclusive, desde la etapa del diseño e implementación de la red, hay que pensar también en la actividad de mantenimiento, ya que esto le va a dar fiabilidad y calidad futura a la red. Entonces, si bien las redes urbanas suelen ser bastante estables, necesitan un cierto mantenimiento y ampliación en el futuro a medida que va creciendo la ciudad, y por ello deben ser planificadas las actividades de mantenimiento desde la fase inicial. Deben considerarse como actividades continuas y permanentes desde el inicio de la red, de manera que las mismas tengan dimensiones y características que estén cumpliendo con los diseños apropiados y se pueda realizar el mantenimiento y ampliación de la red. Es una parte fundamental en un proyecto de catastro urbano y merece dedicar tiempo y los recursos necesarios para lograr estos objetivos. Y por supuesto que tienen que estar valorizados e incorporados en el POA correspondiente. La primera actividad, decíamos, es la inspección periódica de la red, es decir, realizar inspecciones periódicas y que tienen que estar planificadas de todos los vértices, habitualmente realizadas por personal de supervisión, comprobar la existencia, la estabilidad, el nivel de deterioro si fuese el caso, y analizar si es conveniente registrar los cambios que se pueden haber producido y realizar estos cambios en el inventario del estado de los vértices, porque podría ser que haya sido destruido el monumento y entonces ese punto ya no se puede volver a utilizar. Hay que pensar entonces que se va a ir perdiendo partes de estos puntos, muchas veces por deterioro que genera la misma población, muchas veces hasta sacar una plaqueta para llevársela de recuerdo. Y entonces es necesario una renovación y actualización. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se irán haciendo más comunes estos deterioros y desapariciones de las marcas, hasta inclusive, si lo dejo pasar mucho tiempo, poder perder cobertura de un determinado sector de la población. Esto se puede dar también porque se están haciendo nuevas vías o se están mejorando las vías existentes y el personal que va al campo no aprecia la importancia que tiene estos vértices, inclusive para su propio trabajo, y los equipos que entran, los equipos pesados, arrasan con todo y desaparecieron parte de los puntos de la red y que son necesarios renovarlos y inclusive para apoyar los trabajos de campo de ingeniería civil dentro del proyecto. El otro problema, y que ustedes muchas veces lo van a estar viviendo inclusive desde ahora, es que el catastro urbano no es estático, va cambiando permanentemente porque va aumentándose la cantidad de propiedades en las zonas semiurbanas y por lo tanto periódicamente será necesario realizar ampliaciones o densificaciones de la red, fundamentalmente, como decíamos, crecer en zonas de la ciudad que se han ido desarrollando en el tiempo y habrá que realizar trabajos con las mismas características de cómo lo hemos visto en las primeras etapas y empleando inclusive los mismos vértices de la red geodésica municipal fundamental o la red geodésica de segundo orden y analizar que las coordenadas tienen que estar referidas a la misma época de observación.
para que todos los puntos se estén correspondiendo en el mismo sistema de referencia, en el mismo marco de referencia geodésico. Cada cierto tiempo es conveniente que esto esté establecido, cosa de que no lo pasemos por alto, sino que sepamos perfectamente en tal mes corresponde que hagamos un informe de inspección de la red y de esa manera lograr hacer una actualización del inventario y, por supuesto, justificando con los informes correspondientes los cambios que se han generado y hacer una actualización de las monografías, dar por desaparecidos algunos vértices, por lo tanto ya no tiene sentido dejar esas monografías, quedarán como solamente informe de que el punto se ha perdido y realizar las nuevas monografías de aquellos vértices que han sido reemplazados o que han tenido algún tipo de modificación. Y todo esto tiene que estar basado en estos informes de mantenimiento periódico, que tienen que ser, por supuesto, puestos en conocimiento de los usuarios, fundamentalmente del área de catastro urbano dentro del municipio, pero también tienen que ser puestos a conocimiento de los usuarios técnicos de levantamiento que pueden ser del mismo municipio o inclusive de instituciones que están utilizando la red geodésica que el municipio ha implementado y va actualizando. Por último, llegamos entonces a la sexta etapa, que es un informe de el estado de la red. En este informe hay tres actividades importantes: recopilar la información, realizar el informe de la red y lo que es muy importante es la divulgación y publicación. Entonces, con esta etapa se da por concluido el trabajo de la red geodésica en un periodo correspondiente. Esto puede ser anual, pero fíjense que si hay dentro del proyecto del programa de mejora de la gestión municipal, ha habido empresas u organismos que han realizado o que están realizando trabajos de la red geodésica y por lo tanto tienen que entregar un informe de cómo ha quedado la red en el momento que ellos han terminado esta actividad. Y es muy importante la supervisión que ustedes van haciendo sobre ese organismo o esa empresa que estaba haciendo el trabajo. Y por supuesto, como estamos diciendo acá, que podría ser que anualmente se haga un informe completo, aquí tenemos que tener en cuenta la cantidad de modificaciones que se han introducido y recopilar toda la información e ir actualizando todo el archivo digital y el archivo alfanumérico y los papeles que sostienen los trabajos realizados. Entonces, llegar de esta manera a un informe final del estado de la red. Cuando se comienza a hacer una red nueva, en algunos municipios del proyecto es la primera vez que se hacía una red geodésica municipal, tiene que haber un informe de cómo fue implementada la red en la etapa de creación de esta red y que ha sido la base del trabajo a partir de la cual el municipio está recibiendo la información. Pero a su vez el municipio tiene que ir haciendo las actualizaciones correspondientes de mantenimiento, densificación y ampliación. Y este documento es necesario ir actualizándolo a medida que se van generando las modificaciones y, como decimos, por lo menos un informe anual del estado en que quedó a fin de año la red con la cual se está trabajando. Y contar perfectamente cómo fue diseñada, cómo fueron los métodos de observación y los métodos de cálculo y llegar a poder mostrar los resultados y precisiones de la red como decíamos, con el listado de los vértices y las coordenadas, generar planos de ubicación de los vértices, que sea utilizable por la unidad de catastro o por algún otro organismo dentro del municipio, poder disponer de las monografías de los vértices para consultarla cuando sea necesario y mantener esta información
perfectamente actualizada. Es muy importante este último punto de esta propuesta, y es la divulgación y publicación de los datos. ¿Y por qué es importante? Porque esto le va a dar confiabilidad a la red que otros usuarios van a emplear. Y entonces el gobierno autónomo municipal debe determinar las condiciones de uso de la información. Si bien la tendencia es el libre acceso a la información, esto es algo que lo tiene que determinar el municipio, y podría ser que el obtener los documentos tenga un determinado costo. Pero inclusive podría ser que hay una parte que sea de libre acceso y otra parte que se pueda ir logrando una especie de fondo para estas actividades de mantenimiento. Es importante también dar a conocer el estado de la red a los colegios profesionales y universidades que tienen que ver en el municipio con esta temática catastral, el ordenamiento territorial, y también con aquellas empresas del municipio que están relacionadas con temas de servicios de agua, de alcantarillado, de electricidad, de transporte, de edificaciones. Una forma interesante es hacer la difusión en la página web del municipio y hacerlo con visualización gráfica de los vértices de la red, de manera de dar a publicidad estos actos técnicos. Es decir, es hacer el marketing del trabajo desarrollado. Inclusive con la opción que los usuarios puedan descargar archivos tipo KML o KMZ, depende del tamaño del archivo, para la planificación de sus propios trabajos. Aquí les quiero mostrar algo y que no es de afuera, es de de un municipio más del país y que no está participando en el proyecto. Y es lo que he encontrado, no he participado yo en este proyecto, pero lo he encontrado como usuario en la página web del Gobierno Autónomo Municipal. Y como vemos en el link, dice venta de puntos. Por lo tanto, esto muestra que el municipio de La Paz vende parte de los datos de la red geodésica. Y lo que uno puede encontrar es algo parecido a esto, ¿no? Puntos de control de la red geodésica. Aquí vemos dos tipos de vértices, unos identificados con una señal amarilla con borde rojo y otros con un cuadro color azul. Si hacemos un zoom de esto, podemos apreciar que los puntos de la red geodésica municipal están colocados con este símbolo de un círculo amarillo. La ciudad de La Paz cuenta con más de 300 vértices de este tipo, pero también tienen colocados otro tipo de vértices que ellos los denominan vértices de control. Son estos que están identificados en azul, si bien no estoy muy de acuerdo con la metodología empleada, ya que está solamente pintado con pintura color amarilla sobre la acera, el cordón de acera, pero simplemente hay colocado un clavo de calamina. Y entonces, solamente por hacer maldad, es muy fácil levantar ese clavo hasta con una moneda y entonces se pierde esa marca. Por lo tanto, es un trabajo demasiado grande y que se va a ir perdiendo con el tiempo. Por lo tanto, ese tipo de marcas propuesto para las poligonales principales y poligonales secundarias es una buena opción y es muy económico. El municipio de La Paz, por supuesto, una de las poblaciones más grandes del país, tiene algo así como 2.500 puntos de estos denominados de control, los que están aquí en color azul. Y como vemos, hay casi un punto, en muchas de esas esquinas hay un punto de este tipo. En el caso particular del municipio de La Paz, estos vértices denominados de control son realmente muchos. Creo que inclusive
un exceso de estos vértices, algo así como 2.500 vértices, pero que se van a ir perdiendo muy rápidamente. Como ven, tienen una codificación específica que hay que poder analizarla. Es importante visualizar esta página web para poder tener una idea de las cosas que ustedes mismos pueden hacer. Probablemente ustedes tengan en algunos municipios cosas mejores que estas. Los invito también a que puedan visualizar otro tipo de información cartográfica y catastral, y aquí están los links correspondientes del municipio de La Paz. Aquí tenemos este listado que parece realmente demasiado complejo, pero está escrito en los apuntes y es solamente una propuesta, una guía de las actividades y tareas necesarias para poder diseñar, implementar, mantener y actualizar la red geodésica municipal de sus municipios. Termina siendo una forma de poder controlar si todas las actividades necesarias se van cumpliendo. Y es muy importante que todo esto esté escrito como normativa dentro del municipio para las personas que lo vayan reemplazando a ustedes. Es decir, que el trabajo que ustedes han realizado en el municipio quede plasmado, las nuevas personas que estén trabajando puedan entender qué se hizo, entender la importancia del trabajo que se está dejando y que esto continúe y que no se comience de cero como muchas veces sucede.